No hablo con gente como tú. Lárgate de aquí, vieja. No eres nada para mí. Nunca lo fuiste. Diego Santoro tenía 35 años y era el CEO más joven y exitoso de Silicon Valley. Fundador de Teknova, una empresa valuada en $3.000 millones, vivía en una mansión de 20 millones en Palo Alto, conducía un Ferrari negro y se codeaba con la élite tecnológica mundial. Pero lo que nadie sabía, lo que Diego escondía desesperadamente, era que su madre, María Santoro, era una humilde lavandera que había vendido su único bien, su pequeña casa en un barrio pobre de San José, para pagar sus estudios en Stanford. Y cuando María, después de 5 años sin verlo, finalmente decidió visitarlo en su mansión para una sorpresa de cumpleaños, Diego hizo algo tan cruel, tan imperdonable, que cambiaría el curso de ambas vidas para siempre. En medio de una fiesta llena de inversionistas millonarios, cuando María apareció en la puerta con su ropa gastada y manos encallecidas por años de lavar ropa ajena, Diego tomó una jarra de agua helada y se la arrojó encima frente a todos, gritándole que se fuera y nunca regresara. Pero lo que Diego no vio, lo que su corazón endurecido por la ambición no pudo percibir, era que Jesús estaba parado exactamente detrás de María, invisible pero completamente presente, recibiendo cada gota de esa agua junto con ella. Y lo que Jesús le mostró a Diego esa misma noche y el camino de redención brutal que le ofreció, no solo transformaría su vida, sino que cambiaría la forma en que el mundo trata a las madres trabajadoras durante los próximos 130 años. Bienvenido a Enseñanzas de Jesús, donde cada historia es un testimonio real de fe y redención. Antes de comenzar, queremos hacerte una pregunta importante. ¿Te gustaría que publicáramos 2 videos al día en lugar de 1? ¿Los verías ambos o solo uno? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Tu opinión es muy importante para nosotros porque este canal existe para ti. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte al canal, dale like si esta historia toca tu corazón y déjanos en los comentarios de dónde eres. Sin ti, este canal no existiría. María Santoro tenía 58 años. Sus manos, ásperas y agrietadas por décadas de lavar ropa en agua fría, contaban la historia de una vida dedicada completamente a una sola persona, su hijo Diego. Vivía en un cuarto alquilado de 3 por 3 metros en East San José, California, uno de los barrios más pobres del condado. El cuarto tenía una cama individual, una mesa plegable, un hornillo eléctrico de 1900, 2 quemadores y un baño compartido al final del pasillo con otros 6 inquilinos. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar cada conversación de sus vecinos. El techo goteaba cuando llovía, pero María nunca se quejaba. Trabajaba como lavandera en 3 lugares diferentes. De 5 a 8 de la mañana lavaba uniformes en un hospital. De 9 a 5 de la tarde trabajaba en una lavandería industrial lavando ropa de hoteles. Y de 6 a 9 de la noche limpiaba casas en los vecindarios ricos de Palo Alto y los Altos Hills. Trabajaba 7 días a la semana, 365 días al año. Ganaba apenas lo suficiente para pagar su renta, comprar arroz, frijoles y las tortillas más baratas del mercado. Pero María había vivido así durante 35 años, desde el día que nació Diego. Diego era su único hijo. El padre había abandonado a María cuando estaba embarazada de 3 meses. No voy a arruinar mi vida por un hijo no planeado, había dicho antes de 1900 desaparecer para siempre. María, con solo 23 años, sin educación formal más allá de la primaria, sin familia en Estados Unidos, decidió que su hijo tendría todo lo que ella nunca tuvo. No importaba el costo. Durante la infancia de Diego, María trabajaba 3 trabajos. Cada centavo que ganaba iba directamente a él. Comida nutritiva, ropa decente
libros, útiles escolares, clases de matemáticas los fines de semana. Ella comía una vez al día, usaba la misma ropa durante años, nunca se compraba nada para sí misma. Todo, absolutamente todo, era para Diego. Cuando Diego tenía 8 años, mostró habilidad excepcional en matemáticas y ciencias. Su maestra lo recomendó para un programa especial para estudiantes dotados. Señora Santoro, la maestra había dicho, Diego es extraordinario, pero necesita recursos que la escuela pública no puede ofrecer. Si pudiera inscribirlo en una escuela privada, podría llegar muy lejos. María sabía que las escuelas privadas costaban miles de millones de dólares al año, dinero que nunca tendría. Pero esa noche, mientras Diego dormía, María se arrodilló y oró. Señor, no sé cómo, pero encontraré la manera. Mi hijo merece todo. Por favor, ayúdame a dárselo. Al día siguiente, María consiguió un cuarto trabajo, limpiando oficinas de medianoche a 3 de la mañana. Dormía 3 horas por noche. Su cuerpo dolía constantemente, pero juntó el dinero para la escuela privada. Diego estudió en San José Academy desde 4º grado hasta 8º. María pagaba la colegiatura mensual, a veces con días de retraso, a veces pidiendo prestado, pero siempre la pagaba. Cuando Diego llegó a la preparatoria, su consejero académico llamó a María. Diego tiene el potencial de ir a una universidad de la Ivy League, explicó, pero necesita preparación especial, clases de AP, tutorías, exámenes de práctica para el SAT, actividades extracurriculares que impresionen a los comités de admisión. Todo eso costaba dinero, mucho dinero. María tenía una pequeña casa que había heredado de una tía. Era lo único de valor que poseía, una casita modesta de 2 habitaciones en un barrio trabajador de San José. Valía quizás $150,000. Mijo, le dijo a Diego cuando tenía 15 años, vas a ir a la mejor universidad, no importa qué, mamá va a asegurarse de eso. Y vendió su casa. Con ese dinero, pagó 3 años de clases preparatorias intensivas para Diego. Tutores privados en matemáticas, ciencias, inglés, cursos de preparación para SAT que costaban $3,000. Viajes a competencias académicas por todo el estado. Y funcionó. Diego obtuvo un puntaje perfecto de 1,600 en el SAT. Ganó competencias estatales de matemáticas. Fue aceptado en Stanford con una beca parcial. Pero parcial significaba que todavía había que pagar $30,000 al año. María ya no tenía casa que vender, ya no tenía nada, así que se mudó al cuarto de 3 por 3 metros. Añadió 2 trabajos más y de alguna manera, milagrosamente, pagó lo que la beca no cubría. Durante los 4 años de Diego en Stanford, María lo vio exactamente 3 veces. Diego siempre estaba demasiado ocupado con clases, proyectos, oportunidades de networking. María entendía, su hijo estaba construyendo su futuro. Lo que María no sabía era que Diego había comenzado a avergonzarse de ella. Sus compañeros de Stanford eran hijos de CEOs, de doctores, de abogados, vivían en fraternidades, conducían autos caros, viajaban a Europa en vacaciones. Diego les decía que sus padres vivían en Brasil, que eran empresarios, que por eso no podían venir a visitarlo. La verdad, que su madre era una lavandera que vivía en un cuarto de 3 metros cuadrados, era inaceptable, vergonzoso, un secreto que Diego guardaba desesperadamente. Cuando María llamaba, Diego respondía con monosílabos. Sí, mamá, no, mamá, estoy bien, mamá, tengo que irme, mamá. Cuando María sugería visitarlo, Diego siempre tenía una excusa. Es época de exámenes. Estoy en un proyecto importante. El campus está cerrado por vacaciones. María aceptaba todo sin quejarse. Su hijo estaba ocupado con cosas importantes. Ella entendía. Durante el último año de Diego en Stanford, comenzó a trabajar en una idea para una startup tecnológica, una plataforma de inteligencia artificial para optimización de negocios. Technova convenció a 2 compañeros de clase de unirse como cofundadores. Presentaron la idea en una competencia de startups de Stanford. Ganaron el primer lugar y $50,000 en 1900. Financiamiento inicial. Al graduarse, Diego decidió no buscar trabajo. Iba a dedicarse completamente a Technova, pero eso significaba vivir sin ingresos durante meses, quizás años.
Llamó a María. «Mamá, necesito $20,000 para la empresa. Es una oportunidad única. Podría convertirme en millonario, por favor». María tenía exactamente $3,200 en su cuenta de ahorros. 5 años de ahorrar $5 aquí, $10 allá. «Mijo, no tengo tanto, pero dame un mes. Voy a conseguirlo». Durante el siguiente mes, María trabajó turnos dobles en todos sus trabajos. Aceptó trabajos extra de limpieza los fines de semana. Vendió las pocas joyas baratas que tenía. Pidió prestado a sus vecinos, prometiendo pagar en 6 meses. Juntó $18,500. No eran los 20,000, pero era todo lo que humanamente pudo conseguir. Se los transfirió a Diego con una nota. «Mi amor, aquí está todo lo que pude juntar. Sé que vas a tener mucho éxito. Te amo». «Mamá». Diego recibió el dinero sin siquiera un gracias, solo un mensaje de texto. «Ok, necesitaba $20,000, pero supongo que esto sirve». Ese mensaje rompió el corazón de María, pero se dijo a sí misma que Diego estaba estresado, que cuando su negocio despegara, todo estaría bien. Tecnova creció, lentamente al principio, luego explosivamente. En 2 años tenían 100 empleados, en 5 años 1,000 empleados. Levantaron rondas de financiamiento de inversionistas de Silicon Valley, primero 1 millón, luego 10 millones, luego 100 millones. Diego, como CEO y fundador mayoritario, se volvió increíblemente rico. A los 35 años, su patrimonio neto era de $1,200 millones. Compró la mansión de 20 millones en Palo Alto, Ferrari, Rolex, trajes de $5,000, todo lo que el dinero podía comprar. Se casó con Valentina, una modelo de 25 años que compartía su amor por el lujo y el estatus. Tuvieron una boda de $2 millones en Napa Valley. 200 invitados, todos de la élite de Silicon Valley. María no fue invitada. Diego no le dijo siquiera que se casaba. Durante esos 5 años, mientras Diego construía su imperio, María seguía trabajando como lavandera. Seguía viviendo en el cuarto de 3 por 3 metros. Seguía ganando apenas lo suficiente para sobrevivir. Llamaba a Diego una vez al mes. Él nunca contestaba. Le dejaba mensajes. «Hola, mijo, soy mamá. Solo llamaba para saber cómo estás. Te amo mucho. Llámame cuando puedas». Diego nunca devolvía las llamadas. María leía sobre el éxito de su hijo en artículos de tecnología. Diego Santoro, el prodigio de Silicon Valley. Tecnova alcanza valuación de 3,000 millones. El joven CEO que está revolucionando la IA. María guardaba cada artículo, los pegaba en un cuaderno, los leía con orgullo todas las noches antes de dormir. «Mi hijo», susurraba, «mi hermoso hijo». Nunca le importó que no la llamara. Nunca le importó no haber sido invitada a la boda. En su mente, pura y amorosa, Diego simplemente estaba muy ocupado con cosas importantes. Algún día, cuando tuviera tiempo, la visitaría. Pero ese día nunca llegaba. Diego no solo no la visitaba, activamente la evitaba. Cuando María intentaba escribirle cartas, las tiraba sin leer. Cuando intentaba enviarle regalos modestos en su cumpleaños, los donaba sin abrir. En su círculo social de Silicon Valley, Diego había perfeccionado su mentira. Sus padres eran empresarios brasileños jubilados que vivían en Río de Janeiro. Por eso nunca los veía. Por eso nunca venían a visitarlo. Nadie cuestionaba la historia. ¿Por qué lo harían? Diego era exitoso, confiado, obviamente de buena familia. La historia tenía sentido, pero Valentina, su esposa, era más perceptiva. Un día, mientras Diego dormía, revisó su teléfono. Vio los mensajes de voz de María. Los escuchó todos. «Diego, ¿quién es María?», preguntó a la mañana siguiente. Diego sintió pánico. «Nadie, una antigua empleada que me acosa. Dice que es tu madre. Mi madre está muerta». Diego mintió sin vacilar. «Esa mujer es una estafadora que intenta sacar dinero de gente exitosa. Ya lidié con eso legalmente». Valentina no le creyó completamente, pero decidió no presionar. Tenía su propia reputación que proteger, y así pasaron 5 años desde la boda. 5 años sin una sola palabra entre madre e hijo. María ahora tenía 63 años. Su cuerpo estaba destruido por décadas de trabajo brutal. Artritis severa en las manos, dolor crónico de
espalda, problemas de rodillas que hacían cada paso doloroso. Los doctores le decían que necesitaba cirugía, que debía dejar de trabajar, pero María no tenía seguro médico. No tenía ahorros, no podía permitirse dejar de trabajar. Entonces, un día de marzo, María decidió hacer algo que había querido hacer durante años: visitar a su hijo. El cumpleaños de Diego era el 15 de marzo. Iba a cumplir 35. María decidió que le haría una sorpresa. Aparecería en su casa con un pastel casero, como solía hacer cuando era niño. Usó sus últimos $100 para comprar ingredientes para el pastel de chocolate favorito de Diego. Pasó todo un día horneándolo en el hornillo compartido de su edificio. Lo decoró con velas. No tenía la dirección exacta de Diego, pero había encontrado su dirección en un artículo de revista sobre casas de CEOs de Silicon Valley. Sabía que vivía en Palo Alto, en una mansión en una calle llamada Crescent Drive. El 15 de marzo, María tomó 3 autobuses para llegar a Palo Alto. Le tomó 2 horas. Cargaba el pastel en una caja de cartón, caminando con dificultad debido al dolor de rodillas. Cuando finalmente encontró la dirección, casi no podía creer lo que veía. Una mansión masiva de 2 pisos, toda en blanco, con columnas gigantes, jardines perfectamente cuidados, una fuente en la entrada, autos de lujo estacionados en el camino circular. Dios mío, María susurró. Mi hijo realmente lo logró. Se acercó a la puerta principal. Podía escuchar música y voces adentro. Sonaba como una fiesta. Perfecto, pensó María. Una fiesta de cumpleaños. Podía sorprenderlo frente a sus amigos, mostrarles el pastel que su mamá había hecho con amor. Tocó el timbre. Una vez, 2 veces, un hombre en traje negro, claramente parte del servicio de catering, abrió la puerta. ¿Sí?, preguntó, mirando a María de arriba abajo con obvio desdén. Vio su ropa gastada, sus zapatos viejos, su cabello gris despeinado por el viento. «Hola», María dijo con su mejor sonrisa. «Vengo a ver a Diego. Soy su mamá. Le traje un pastel para su cumpleaños». El hombre del catering la miró como si fuera loca. «Señora, esta es una fiesta privada. No puede entrar». «Pero soy su mamá», María insistió. «Por favor, solo dígale que María está aquí. Él va a querer verme». El hombre iba a cerrar la puerta, pero en ese momento Diego pasaba cerca de la entrada. Escuchó la voz de María, una voz que no había escuchado en 5 años, pero que reconocería en cualquier parte. Se congeló. Su corazón comenzó a palpitar violentamente. No podía ser, no aquí, no ahora. Caminó hacia la puerta y allí estaba ella, María, su madre, con su ropa de lavandera, sus manos ásperas, su rostro envejecido, sosteniendo una caja de cartón barata. Detrás de Diego, en la sala de estar masiva de su mansión, había 50 invitados, CEOs, inversionistas, periodistas de tecnología, gente que creía que sus padres eran empresarios brasileños jubilados, y ahora su madre, una lavandera pobre, estaba en su puerta. «¿Mijo?», María dijo, su rostro iluminándose al verlo. «¡Feliz cumpleaños! Te traje tu pastel favorito». Diego sintió algo que nunca había sentido antes. No alegría de ver a su madre, no gratitud por el pastel, solo pánico absoluto y vergüenza profunda. «¿Quién es usted?», Diego preguntó fríamente, su voz calculada. María se rió, pensando que era una broma. «Ay, mijo, qué chistoso. Soy yo, tu mamá. No sé quién es usted», Diego repitió, más fuerte ahora. «Pero necesita irse, ahora». La sonrisa de María comenzó a desvanecerse. «Diego, soy yo, tu mamá, María. ¿No me reconoces?». Algunos invitados habían comenzado a acercarse, curiosos por el disturbio en la entrada. «¿Todo bien, Diego?», preguntó uno de sus inversionistas. Diego sintió las miradas, sintió el juicio potencial y tomó una decisión. «Esta mujer está loca», Diego dijo en voz alta para que todos escucharan. «Dice ser mi madre. Obviamente es una estafadora». María sintió como si le hubieran dado una puñalada en el corazón. «Mijo, ¿qué estás diciendo? Mis padres viven en Brasil», Diego continuó, su voz dura. «Esta mujer es una estafadora que ha estado acosándome durante años». «Diego, por favor», María suplicó, lágrimas comenzando a caer. «Soy tu mamá.
la que vendió su casa para que fueras a Stanford, la que trabajó toda su vida para darte todo. ¿Por qué estás diciendo estas cosas? Los invitados murmuraban entre sí. Algunos parecían incómodos, otros curiosos. Valentina, la esposa de Diego, se acercó. ¿Quién es esta mujer? Una loca, Diego respondió. Llama a seguridad. No, espera, Valentina dijo. Miró a María directamente. Tú eres la mujer que deja mensajes de voz, la que dice ser su madre. Porque soy su madre. María lloró. Diego, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Qué hice mal? Diego vio el pastel en las manos de María, el pastel casero mal decorado en una caja de cartón barata. Representaba todo lo que él había tratado de dejar atrás. Pobreza, humildad, vergüenza, y algo en él se rompió, no hacia el amor, hacia la crueldad. Entró a la casa, fue a la cocina, tomó una jarra grande de agua helada con rodajas de limón que estaba preparada para los invitados. Regresó a la puerta. María seguía parada allí, sosteniendo el pastel, llorando. Diego, por favor, ella susurró. Solo quería verte, desearte feliz cumpleaños. Diego levantó la jarra de agua y sin una palabra se la arrojó completamente en la cara y el cuerpo. El agua helada empapó a María completamente. La caja de cartón se desintegró. El pastel cayó al suelo, destruido. María jadeó por el shock del agua fría. «Aléjate de mí», Diego dijo con voz helada. «No eres mi madre. Nunca regreses aquí. Si lo haces, llamo a la policía». Y cerró la puerta en su cara. María se quedó parada en el umbral, completamente empapada, temblando de frío y shock. A sus pies, el pastel que había hecho con amor estaba aplastado en el piso. Los invitados adentro estaban horrorizados. Algunos murmuraban, otros simplemente se quedaron en silencio, incómodos. Esa mujer estaba loca. Diego dijo casualmente, como si nada hubiera pasado. Siempre hay gente así intentando sacar dinero de personas exitosas. Volvamos a la fiesta. Pero lo que Diego no vio, lo que nadie en esa fiesta pudo ver, era que cuando arrojó el agua a María, alguien más estaba exactamente detrás de ella. Jesús había estado parado allí todo el tiempo, invisible a los ojos humanos, pero completamente presente en el plano espiritual. Y cuando el agua golpeó a María, también golpeó a Jesús. Cada gota, cada pedazo de hielo, cada rodaja de limón. Jesús recibió esa humillación junto con María. Sintió cada parte del dolor de ella. No solo el frío físico del agua, sino el dolor devastador del rechazo de un hijo. María finalmente se volteó y comenzó a caminar. Sin el pastel, sin su dignidad, solo una madre anciana, empapada y destrozada, caminando sola por una calle de mansiones donde no pertenecía. Caminó hasta la parada de autobús más cercana. 3 millas, con el dolor de rodillas, completamente mojada, temblando. En el autobús, otros pasajeros la miraban con lástima o disgusto. Una mujer mayor empapada en agua, llorando silenciosamente. María llegó a su cuarto a las 11 de la noche. Se quitó la ropa mojada, se metió a la cama y lloró como no había llorado en toda su vida. ¿Qué hice mal?, se preguntaba una y otra vez. ¿En qué fallé? ¿Por qué mi hijo me odia tanto? No podía entender. Había dado todo, literalmente todo, su casa, su salud, su vida, todo para que Diego tuviera oportunidades. ¿Y esto era lo que recibía a cambio? Negación, humillación, agua arrojada en su cara. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas, hasta que solo quedó un dolor sordo que se sentía como si le hubieran arrancado el corazón. Y entonces oró, no con palabras hermosas, solo con gemidos profundos. Dios, ¿por qué? ¿Por qué mi hijo me trata así? ¿Qué hice para merecer esto? Y en ese cuarto pequeño y oscuro, Jesús apareció, no como aparición brillante, no con trompetas o luz cegadora, sino simplemente presente, sentado en la única silla del cuarto, mirando a María con infinita compasión. «María», dijo suavemente. María levantó la vista, y aunque nunca había visto a Jesús físicamente, supo inmediatamente quién era. «Señor», susurró. «Yo estaba allí», Jesús dijo, «parado exactamente detrás de ti. Recibí esa agua junto contigo. Sentí tu dolor como si fuera mío, porque lo es». María no sabía qué decir. «Tu hijo te rechazó hoy», Jesús continuó. «Te negó, te humilló, y en hacerlo me rechazó a mí también, porque mi palabra dice, lo que hiciste al más pequeño de estos, a mí me lo hiciste. Y cuando humilló a su madre, me humilló a mí.
¿Qué voy a hacer? María lloró. ¿Cómo sigo viviendo con este dolor? Jesús se acercó, puso su mano sobre su cabeza. Vas a perdonarlo. ¿Qué? María apenas podía creer lo que escuchaba. Vas a perdonarlo. Jesús repitió. No porque lo merezca, sino porque el perdón es para ti, no para él. El perdón te libera de la amargura que destruiría tu alma. Pero lo que hizo, lo sé, Jesús interrumpió gentilmente, y él va a responder por ello. Yo me encargaré de eso esta misma noche. Pero tú, María, necesitas perdonar para poder sanar. María cerró sus ojos. Era lo más difícil que alguna vez le habían pedido. Perdonar al hijo que la había negado, humillado, destruido. Pero miró a Jesús, y si él lo pedía, debía ser posible. Lo perdono, María susurró, y al decir esas palabras, algo cambió en su corazón. No se fue el dolor, pero dejó de sentirse como un veneno. Se sintió más como una herida que podía sanar. Bien hecha, Jesús dijo. Ahora descansa, yo me encargo del resto. Y desapareció. María, exhausta más allá de cualquier descripción, finalmente se durmió. Mientras tanto, en la mansión de Diego, la fiesta había continuado, pero había una incomodidad palpable. Varios invitados habían visto lo que Diego había hecho, y aunque no dijeron nada directamente, había juicio en sus miradas. A medianoche, cuando el último invitado se fue, Diego y Valentina finalmente estuvieron solos. ¿Quién era esa mujer realmente? Valentina preguntó. Nadie, Diego respondió, sirviéndose un whisky. Diego, sé cuando mientes. Diego se volvió hacia ella, su expresión dura. Era mi madre. ¿Feliz? Era mi pobre, patética madre que vendía su dignidad por verme. Valentina lo miró por un largo momento. ¿Le arrojaste agua a tu propia madre? Ella no tenía derecho a venir aquí, Diego, dijo defensivamente. A avergonzarme frente a todos, a arruinar mi reputación. Tu reputación, Valentina repitió lentamente. ¿Eso es lo que te importa? ¿Y a ti no? Diego contraatacó. ¿Quieres que todos sepan que mi madre es una lavandera? ¿Que viví en pobreza? ¿Que todo lo que soy es porque una mujer sin educación me financió? Valentina lo miró con algo que podría haber sido desprecio. Vete al diablo, Diego. Y se fue a dormir a uno de los cuartos de huéspedes. Diego se quedó solo en su sala de estar masiva, rodeado de lujo, rodeado de todo lo que el dinero podía comprar, pero sintiéndose vacío. Se sirvió otro whisky y otro, intentando ahogar la voz pequeña en su cabeza que le decía que había hecho algo imperdonable. A las 3 de la mañana, completamente borracho, Diego finalmente subió a su habitación. Se desplomó en su cama king size de sábanas de $1000 y cerró los ojos. Cuando los abrió, ya no estaba en su cama. Estaba en un cuarto pequeño, muy pequeño, 3 por 3 metros, con paredes delgadas, un techo que goteaba, una cama individual angosta, un hornillo eléctrico, un baño compartido al final del pasillo, y sus manos estaban ásperas, agrietadas, encallecidas. Diego se miró en un espejo pequeño colgado en la pared y vio el rostro de una mujer de 50 y tantos años, el rostro de María, su madre, que intentó hablar, pero salió la voz de María. Bienvenido a su vida. Una voz dijo detrás de él. Diego se volvió. Jesús estaba parado allí, con túnica blanca y manto rojo, ojos que ardían con justicia santa. ¿Quién eres? Diego María preguntó. ¿Sabes quién soy? Jesús respondió. ¿Y sabes por qué estás aquí? Esto no es real. Estoy soñando. Estás experimentando. Jesús corrigió. Vas a vivir un día completo en la vida de tu madre. Sentir exactamente lo que ella siente. Cada dolor, cada sacrificio, cada momento de amor incondicional que le diste por sentado. No, por favor, Diego suplicó. Ya comenzó, Jesús dijo, y no puedes escapar hasta que termine. La visión comenzó. Diego María se despertó a las 4:30 am. El cuerpo le dolía por todas partes. Artritis en las manos hacía que cada movimiento fuera doloroso. La espalda se sentía como si tuviera un cuchillo clavado. Las rodillas apenas podían soportar peso, pero no había tiempo para quejarse. Tenía que estar en el hospital a las 5 para lavar uniformes. Se puso su ropa de trabajo, la misma ropa que había usado durante años, tan gastada que apenas se mantenía junta.
Caminó media milla hasta la parada de autobús. Cada paso era agonía en las rodillas, pero no había dinero para taxi. Apenas había dinero para el autobús. En el trabajo del hospital, Diego María lavó uniformes durante 3 horas. Ropa manchada con sangre, vómito, cosas peores. El agua estaba helada porque usar agua caliente costaba más. Sus manos, ya ásperas y agrietadas, se volvieron aún más crudas. A las 8, cojeó rápidamente para tomar otro autobús a la lavandería industrial. Llegó 5 minutos tarde. El gerente la regañó brutalmente. «Si llegas tarde de nuevo, estás despedida», amenazó. Diego María solo asintió. No podía perder este trabajo. Necesitaba cada centavo. En la lavandería trabajó 8 horas sin pausa, cargando pilas masivas de ropa de hotel, doblando sábanas. El calor era sofocante. El ruido de las máquinas era ensordecedor. Sus manos sangraban ahora. Las grietas se habían abierto, pero seguía trabajando. A las 5 tomó otro autobús a Palo Alto para limpiar casas. 3 casas esa noche. Cada una tomaba 1 hora y media. Aspirar, trapear, limpiar baños, quitar polvo. Las casas eran hermosas, mansiones, no tan grandes como la de Diego, pero impresionantes de todos modos. Diego María pensó, «Mi hijo tiene una casa así ahora, mejor incluso», y sintió orgullo, a pesar del dolor, a pesar del cansancio, orgullo de que su sacrificio había valido la pena. Pero entonces Jesús le mostró algo más. Le mostró los pensamientos de María mientras trabajaba, no solo en ese día, sino durante años. «Ojalá Diego me llamara, solo para saber que está bien. Me pregunto si mi hijo está comiendo bien. Siempre fue tan flaco. Debería enviarle una carta. Pero quizás está demasiado ocupado para leer cartas. Algún día, cuando tenga tiempo, vendrá a visitarme y le haré su pastel favorito». Cada pensamiento era de amor, de preocupación, de esperanza, nunca de amargura, nunca de resentimiento por el silencio de Diego. Solo amor. Puro, incondicional, inquebrantable. Diego, experimentando todo esto, comenzó a llorar. No podía detenerlo. Lágrimas corriendo por el rostro de María mientras limpiaba el baño de una mansión en Palo Alto. «¿Lo ves ahora?». La voz de Jesús resonó en su mente. «¿Ves lo que has estado rechazando? ¿Ves el valor de lo que despreciaste?». «Sí», Diego sollozó. «Sí, lo veo, pero no ha terminado», Jesús dijo. «Ahora experimentarás lo que ella sintió hoy, en tu puerta». La escena cambió. Diego María estaba parado frente a una mansión masiva, su mansión, sosteniendo un pastel casero. Sintió la emoción de María, la alegría pura de finalmente, después de 5 años, ver a su hijo, de sorprenderlo en su cumpleaños, de mostrarle que todavía lo amaba con todo su ser. Tocó el timbre, su corazón latía con anticipación, y entonces vio a Diego, su hijo hermoso, tan exitoso, tan guapo en su traje caro. «Mijo», Diego María dijo con la voz de María, llena de amor, «feliz cumpleaños», y luego sintió el rechazo. Las palabras frías de Diego, «¿Quién es usted?». Diego, desde adentro de la experiencia, sintió cómo esas palabras atravesaron el corazón de María, como cuchillos, como traición absoluta. Sintió la confusión, el dolor, la negación. «No, mi hijo no haría esto. Debe ser una broma». Pero no era una broma. Y cuando Diego negó ser su hijo, cuando la llamó loca, estafadora, Diego, experimentando a María, sintió algo romperse dentro del pecho. Un dolor tan profundo, tan devastador, que superaba cualquier dolor físico. Y luego vino el agua helada, arrojada con furia, golpeando la cara, empapando la ropa, destruyendo el pastel. Diego sintió cada segundo de esa humillación, no solo el shock físico del agua fría, sino la vergüenza absoluta, el rechazo final, el mensaje claro: «No te quiero, no te necesito, no eres nada para mí». Para un hijo decir eso a su madre, la mujer que había sacrificado literalmente todo por él, era un dolor que no tenía palabras. Diego María cayó de rodillas, sollozando incontrolablemente. «Lo siento», lloró. «Mamá, lo siento muchísimo. ¿Qué hice?
¿Qué hice? La visión terminó. Diego estaba de vuelta en su cama, en su cuerpo, pero las lágrimas seguían cayendo. Jesús estaba parado junto a la cama, ya no invisible, completamente visible, brillando con luz divina. Ahora entiendes, Jesús dijo. No era una pregunta. Soy un monstruo, Diego sollozó. Hice eso a mi madre, la mujer que me dio todo. ¿Cómo pude? Porque elegiste vergüenza sobre amor. Jesús respondió, elegiste reputación sobre familia, elegiste riqueza sobre relaciones, y en hacerlo perdiste lo único que realmente importa. ¿Puedo arreglarlo? Diego suplicó. Por favor, dime que puedo arreglarlo. Jesús lo miró por un largo momento. Tienes una elección. Puedes continuar tu vida como está, rico, exitoso, pero vacío. Eventualmente morirás rodeado de lujo, pero solo, sin amor real, sin paz. Y después enfrentarás juicio eterno por cómo trataste a tu madre. Diego tembló. Oh, Jesús, continuó, puedes elegir redención. Puedes ir a tu madre mañana, pedirle perdón y dedicar el resto de tu vida no solo a amarla como merece, sino a honrar a todas las madres trabajadoras del mundo que sacrifican todo por sus hijos. El camino será brutal, Jesús advirtió. Perderás tu reputación cuando la verdad salga. Perderás amigos, posiblemente tu esposa. Algunos inversionistas se retirarán, pero ganarás algo infinitamente más valioso, tu alma, tu humanidad, tu madre. ¿Y si ella no me perdona? Diego preguntó con voz pequeña. Ya lo hizo, Jesús dijo simplemente. Esta noche, porque eso es lo que hace el amor verdadero. Perdona incluso lo imperdonable. Elijo redención, Diego dijo sin dudarlo. Haré lo que sea, lo que sea. Jesús asintió. Entonces comienza mañana, a primera hora, ve a tu madre y cambia. Y desapareció. Diego no durmió el resto de la noche. Estuvo despierto, planeando, llorando, orando. A las 5 de la mañana se vistió, no con traje caro, con jeans y una camiseta simple. Tomó su Ferrari y condujo a East San José. Le tomó 1 hora encontrar el edificio donde vivía María, un edificio decrépito en un barrio pobre. Diego nunca había estado en esta parte de San José. La diferencia con Palo Alto era impactante. Subió las escaleras hasta el 3er piso. El pasillo olía a humedad y comida vieja. Encontró el número de cuarto de María. Tocó suavemente. ¿Quién es? La voz débil de María preguntó. Soy yo, mamá, Diego dijo, su voz rompiéndose. Por favor, déjame entrar. Silencio. Luego pasos lentos. La puerta se abrió una grieta. María lo miró, sus ojos rojos de tanto llorar, su rostro marcado por el dolor. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz plana. Diego cayó de rodillas allí mismo en el pasillo sucio. Perdóname, lloró. Mamá, por favor, perdóname. Lo que hice fue imperdonable. Soy un monstruo. Pero por favor, dame la oportunidad de ser mejor. María lo miró durante un largo momento. Parte de ella quería cerrar la puerta, protegerse del dolor adicional. Pero otra parte, la parte que había amado a este niño desde antes de que naciera, la parte que había sacrificado todo por él, no podía resistirse. Abrió la puerta. Diego entró al cuarto de 3 por 3 metros. Vio el horrible lugar donde su madre había vivido durante años, mientras él vivía en una mansión de 20 millones. Dios mío, susurró. Viviste así, durante años, para que yo pudiera tener todo. Era suficiente para mí. María dijo simplemente. Nunca necesité mucho. Diego la abrazó y lloró como no había llorado desde niño. Lo siento mucho. Te amo. Siempre te he amado. Solo estaba avergonzado y estaba tan equivocado. María, a pesar del dolor, a pesar de todo, abrazó a su hijo de vuelta. Te perdono, susurró. Siempre te voy a perdonar. Muchas gracias por llegar hasta aquí en Enseñanzas de Jesús. Si continúas escuchando, comenta la palabra milagro para que sepamos que llegaste a este punto de la historia. Tu apoyo significa todo para nosotros. Diego no perdió tiempo. Ese mismo día movió a María de ese horrible cuarto a un apartamento hermoso de 2 habitaciones en Palo Alto, amueblado, con vista, con todo lo que ella necesitaba. María protestó. Mijo, no necesito todo esto. Sí lo necesitas, Diego insistió, y mereces mucho más. También la llevó inmediatamente a los mejores doctores. Cirugía para sus rodillas, tratamiento para su artritis, fisioterapia, todo cubierto completamente. Ya no vas a trabajar nunca más, Diego declaró. Vas a descansar, vas a disfrutar la vida, vas a ser mimada como mereces.
Pero más importante que el dinero o los tratamientos médicos, Diego simplemente pasaba tiempo con ella, todos los días. Desayunaban juntos, almorzaban juntos, hablaban durante horas. Diego escuchaba las historias de María, todos los sacrificios que había hecho, todos los momentos que él había ignorado, todas las llamadas que nunca devolvió. No puedo creer lo ciego que fui, Diego decía una y otra vez. Ya, pasó, María respondía. Estás aquí ahora, eso es lo que importa. Pero Diego sabía que no era suficiente. No era solo sobre María, era sobre algo más grande. Una semana después, Diego convocó una conferencia de prensa. Invitó a todos los medios principales de tecnología. Dijo que tenía un anuncio importante. Valentina intentó detenerlo. ¿Qué vas a hacer? La verdad, Diego respondió simplemente. En la conferencia, frente a cámaras de todo el mundo, Diego contó su historia completa, sin censura, sin excusas. Habló sobre María, sobre cómo había vendido su casa para pagar sus estudios, sobre cómo había trabajado 3, 4, 5 trabajos para darle todo, sobre cómo él la había negado, humillado, arrojado agua en su cara. Soy un fraude, Diego dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. No construí mi éxito solo, lo construí sobre el sacrificio de una mujer extraordinaria que merecía mejor. Mi madre, María Santoro, y la invitó al escenario. María, vestida ahora con ropa nueva pero todavía simple, subió tímidamente. Diego la abrazó frente a todas las cámaras. Esta es mi madre, dijo, la mujer más fuerte, más amorosa, más generosa que jamás conocerán. Y pasé años avergonzándome de ella, pero nunca más. De ahora en adelante, su historia será contada y haré todo lo posible para honrar su sacrificio. La conferencia de prensa se volvió viral. Millones de vistas en horas. Las reacciones fueron mixtas. Algunos aplaudieron la honestidad de Diego, su valentía al admitir sus fallas. Otros lo destrozaron. Lo llamaron monstruo. Dijeron que ninguna disculpa podría borrar lo que había hecho. Varios inversionistas retiraron su apoyo de Tecnova. La valuación de la empresa cayó 20%. Valentina pidió el divorcio. No puedo estar con alguien cuya imagen pública está destruida, explicó fríamente. Diego aceptó todo sin quejarse. Lo merezco, decía. Todo esto lo merezco. Pero también comenzó algo nuevo. Con los recursos de Tecnova, estableció la Fundación María Santoro para Madres Trabajadoras. La misión era simple pero radical. Ninguna madre debería tener que elegir entre dar a sus hijos oportunidades o tener dignidad básica. La fundación ofrecía becas completas para hijos de madres trabajadoras de bajos ingresos, vivienda subsidiada para familias trabajadoras, atención médica gratuita para madres que trabajaban en empleos sin beneficios, capacitación laboral para ayudar a las madres a conseguir mejores empleos, cuidado infantil gratuito para madres trabajadoras y, crucialmente, un programa de reconocimiento de madres que celebraba públicamente el sacrificio de madres trabajadoras. Diego puso $500 millones de su fortuna personal en la fundación. Era la mitad de todo lo que tenía. No es suficiente, decía. Nunca será suficiente para compensar lo que hice, pero es un comienzo. La fundación creció rápidamente. En el primer año, ayudó a 50.000 familias. En el quinto año, 500.000 familias. Pero más allá de los números, algo más estaba sucediendo. La historia de María estaba cambiando conversaciones. Personas comenzaban a hablar sobre el trabajo invisible de las madres, sobre cómo la sociedad daba por sentado el sacrificio de las mujeres que trabajaban múltiples empleos para dar a sus hijos oportunidades. Se crearon movimientos. Honra a tu madre se convirtió en una campaña global, no solo en el Día de las Madres, sino todos los días. Empresas comenzaron a ofrecer mejores beneficios para madres trabajadoras, licencia parental remunerada, cuidado infantil en el sitio, horarios flexibles. Gobiernos comenzaron a aprobar leyes protegiendo a trabajadores domésticos, muchos de los cuales eran madres inmigrantes como María había sido. El cambio era lento, pero era real. Diego dedicaba su vida al trabajo, ya no como CEO
buscando ganancias, sino como defensor buscando justicia para madres como la suya. Y cada día, sin falla, pasaba al menos 2 horas con María. Desayunaban juntos, caminaban juntos, hablaban, reían, lloraban juntos. María, ahora con tratamiento médico adecuado y sin el estrés del trabajo constante, comenzó a sanar, física y emocionalmente. «Mijo», le dijo un día, «estoy orgullosa de ti». «¿Cómo puedes estar orgullosa?», Diego preguntó. «Después de lo que hice». «Porque elegiste cambiar», María respondió. «Esa es la decisión más importante que alguien puede hacer. No es lo que hiciste en tu peor momento, es lo que haces después». 10 años después de aquella conferencia de prensa, Diego tenía 45 años, María 73. La Fundación María Santoro ahora operaba en 30 países. Había servido a 5 millones de familias. Había cambiado leyes en 20 países. Había inspirado cientos de organizaciones similares, pero más allá de los números, había cambiado corazones. Millones de personas que habían dado por sentado a sus madres, ahora las honraban, las celebraban, las amaban como merecían. Diego seguía compartiendo su historia, en conferencias, en medios, en escuelas, sin censura, sin excusas. «Casi destruyo a la persona que más me amaba», decía, «porque estaba cegado por vergüenza y orgullo. No dejen que eso les pase. Honren a sus madres. Ahora, hoy, antes de que sea tarde». Cuando María cumplió 80 años, Diego organizó una celebración masiva, no en su mansión, sino en el edificio comunitario del antiguo barrio de María en East San José. 1000 personas vinieron, madres trabajadoras que habían sido ayudadas por la fundación, sus hijos que ahora iban a la universidad, activistas, legisladores, periodistas. María, ahora una mujer mayor pero saludable y feliz, fue honrada como la heroína que era. Todo esto, Diego dijo en su discurso, existe porque una mujer decidió amar incondicionalmente, decidió sacrificar todo, decidió creer en su hijo incluso cuando ese hijo no lo merecía. Y porque Jesús me mostró el valor de lo que había despreciado. Me dio la oportunidad de cambiar. Y, aunque no puedo deshacer lo que hice, puedo dedicar el resto de mi vida a asegurarme de que ningún otro hijo cometa mi error. María murió pacíficamente a los 85 años. Diego estaba sosteniendo su mano. «¿Tuviste una buena vida, mamá?», preguntó. Aunque conocía la respuesta, María sonrió. «Tuve una vida difícil, pero terminó siendo hermosa, porque recuperé a mi hijo, y él cambió el mundo. Te amo», Diego susurró. «Siempre lo supe», María respondió, «incluso en tus peores momentos». «Siempre lo supe», y cerró sus ojos. Diego lloró como lloraría cualquier hijo que acaba de perder a su madre, pero no lloró con culpa. Lloró con gratitud de que Jesús le había dado la oportunidad de redimirse, de que su madre lo había perdonado, de que habían tenido 15 años hermosos juntos al final. El funeral de María fue asistido por 10.000 personas, no porque fuera famosa, sino porque representaba a millones de madres trabajadoras invisibles cuyo sacrificio finalmente estaba siendo reconocido. Pero María no había terminado de impactar el mundo. Su legado apenas comenzaba. Diego, ahora de 60 años, continuó el trabajo de la fundación con fervor renovado, ya no como penitencia, sino como misión de vida. La Fundación María Santoro creció a proporciones masivas. 50 años después de su muerte, operaba en todos los continentes. Había servido a 100 millones de familias directamente. Más importante, había inspirado un movimiento global de justicia para madres trabajadoras. Leyes cambiaron, salarios mínimos aumentaron, beneficios mejoraron. El trabajo doméstico fue reconocido y protegido legalmente. Los nietos de Diego continuaron el trabajo. Luego, los bisnietos, cada generación agregando algo nuevo, pero manteniendo la misión original, honrar el sacrificio de las madres. 100 años después de aquel día en que Diego arrojó agua a María, se realizó un evento global. 100 años de honrar a las madres. El tataranieto de Diego, también llamado Diego, dio
el discurso principal. Hace 100 años, comenzó, mi tatarabuelo cometió un acto de crueldad imperdonable. Humilló a la mujer que le dio todo, y en ese momento podría haber terminado en tragedia. Pero Jesús intervino, le mostró el valor de lo que había despreciado, y le dio la oportunidad de cambiar. Y ese cambio, multiplicado durante un siglo, ha tocado 1.000 millones de vidas. 1.000 millones de madres que recibieron el apoyo que merecían. 1.000 millones de hijos que no tuvieron que elegir entre sus madres y sus sueños. 1.000 millones de familias que encontraron dignidad. Todo porque un hombre eligió la redención sobre la vergüenza. Eligió el amor sobre el orgullo. Eligió honrar a su madre en lugar de esconderla. Y esa es la lección que llevamos adelante. No que todos somos perfectos, sino que todos podemos cambiar. Todos podemos elegir hacer lo correcto. Todos podemos honrar a las personas que nos aman, especialmente nuestras madres. La audiencia, 1 millón de personas, reunidas en persona y 1.000 millones más viendo virtualmente, se puso de pie. Y aunque había pasado un siglo, aunque María había estado muerta durante mucho tiempo, su espíritu, su amor, su sacrificio seguían vivos. En cada madre trabajadora que recibía salario justo, en cada hijo que honraba a su madre sin vergüenza, en cada ley que protegía a trabajadores domésticos, en cada sociedad que finalmente reconocía el valor del trabajo no remunerado de las madres. María Santoro, una humilde lavandera que nadie conocía en vida, se había convertido en símbolo global del amor maternal. Su nombre era conocido por miles de millones. No por lo que hizo, sino por lo que representaba: amor incondicional, sacrificio sin límites, perdón sin fin. Y el hijo que una vez la negó se había convertido en su mayor defensor, asegurándose de que el mundo nunca olvidara su valor. 130 años después de aquel día terrible en Palo Alto, el mundo era diferente. No perfecto, nunca perfecto, pero definitivamente mejor. Las madres ya no tenían que elegir entre dar a sus hijos oportunidades o tener dignidad básica. Los sistemas habían cambiado, las actitudes habían cambiado, el mundo había cambiado, y todo rastreado de regreso a un cuarto de 3 por 3 metros, a una jarra de agua helada, a un hijo cruel, a una madre que perdonó, y a un Jesús que dijo no a la destrucción y sí a la redención. Si esta historia tocó tu corazón y llegaste hasta el final, déjanos un me gusta y comenta la palabra salvación para que sepamos que nos acompañaste en este testimonio completo de redención. Recuerda que este canal, Enseñanzas de Jesús, existe gracias a ti. Cada suscriptor, cada like, cada comentario que dejas nos ayuda a llevar estos testimonios de transformación a más personas que necesitan esperanza. Ustedes son la comunidad. Ustedes hacen que estas historias lleguen a millones. Ustedes están cambiando vidas simplemente al estar aquí, al escuchar, al compartir, al comentar. Queremos agradecer especialmente a todos los que comentan en cada video, los que dejan palabras como corazón, fe, milagro, salvación, los que comparten de dónde son, los que cuentan cómo estas historias los han tocado. Cada comentario fortalece esta comunidad, cada palabra de aliento nos motiva a seguir. Ustedes están construyendo algo hermoso aquí, un refugio de fe en medio de un mundo que a veces parece olvidar la esperanza. Gracias, gracias, gracias. Suscríbete para escuchar más testimonios reales de cómo Jesús transforma vidas. Compartimos historias todos los días. Nos vemos en el próximo relato. Que Dios te bendiga y recuerda, honra a tu madre hoy, ahora, antes de que sea tarde. Llámala, visítala, dile que la amas, porque no hay éxito en el mundo que valga más que el amor de una madre. Y si has fallado, como Diego falló, recuerda, nunca es tarde para cambiar, nunca estás demasiado lejos para ser redimido. Jesús está esperando, con brazos abiertos, listo para transformar tu peor error en tu mayor virtud. Solo tienes que elegirlo. Hoy, ahora, honra a tu madre, ama a tu familia, elige la redención, porque esa es la única elección que realmente importa. Amén.
Pero hay más en esta historia que debe ser contado, porque la redención verdadera nunca termina con una generación. Se multiplica, se extiende, toca vidas que ni siquiera podemos imaginar. 20 años después de la muerte de Diego, su nieta Sofía dirigía ahora la Fundación María Santoro. Tenía 32 años y había dedicado toda su vida adulta a continuar el trabajo de su abuelo. Un día, Sofía recibió una carta. Venía de una prisión en Texas. El remitente era un hombre llamado Roberto Méndez, cumpliendo cadena perpetua por asesinato. La carta decía: «Estimada directora Sofía, mi nombre es Roberto Méndez. Tengo 50 años y he estado en prisión durante 28. Maté a un hombre en un robo cuando tenía 22. Merecía estar aquí, pero escribo porque algo cambió mi vida recientemente. Otro prisionero me contó la historia de Diego Santoro y su madre María. Cómo él la humilló, cómo Jesús le mostró su error, cómo dedicó su vida a la redención. Y me di cuenta de algo terrible. Yo también humillé a mi madre. Nunca le arrojé agua, pero hice algo peor. La abandoné. Elegí las drogas sobre ella. Elegí el crimen sobre honrarla. Y eventualmente, mi estilo de vida llevó a que matara a alguien. Mi madre murió hace 5 años. Nunca tuve la oportunidad de pedirle perdón. De mí no me siento así. Decirle que lo sentía, de honrarla como merecía. Pero leo sobre la fundación, sobre cómo están cambiando leyes, ayudando a madres, y quiero ayudar de alguna manera. Desde prisión puedo escribir, puedo compartir mi historia, puedo advertir a otros jóvenes de no cometer mi error. ¿Hay algo que pueda hacer? ¿Alguna forma de redimirme, aunque sea tarde para mi madre? Sofía lloró leyendo la carta y supo exactamente qué hacer. Estableció un nuevo programa en la fundación, Voces desde prisión. Prisioneros que habían fallado a sus madres compartirían sus historias como advertencias, como testimonios de lo que sucede cuando no honras a la persona que te dio todo. Roberto se convirtió en el primer participante. Su historia, escrita desde prisión, fue publicada en el sitio web de la fundación. Millones la leyeron. No sean como yo, Roberto escribía. No esperen hasta que sea tarde. Honren a sus madres ahora, cada día, porque un día será tarde y el arrepentimiento es el dolor más pesado que existe. El programa creció. Cientos de prisioneros participaron. Sus historias, brutalmente honestas, tocaron corazones de millones de jóvenes que estaban en camino de repetir los mismos errores. Estudios mostraron que jóvenes que leían estas historias tenían 50% menos probabilidad de involucrarse en crimen, porque veían las consecuencias reales. No solo prisión, sino el dolor de saber que fallaste a tu madre. Pero la influencia de María se extendió incluso más allá. 50 años después de su muerte, un documentalista llamado Carlos Ruiz creó una película sobre su vida. María, el poder del amor maternal, se convirtió en el documental más visto en la historia. 500 millones de personas lo vieron en el primer año. La película no solo contaba su historia, mostraba las vidas de 100 madres trabajadoras diferentes alrededor del mundo. Mujeres que, como María, sacrificaban todo por sus hijos. Una madre en Filipinas que trabajaba como empleada doméstica, en Dubái, enviando cada centavo a casa para la educación de sus hijos. No los veía durante años. Una madre en India que recolectaba basura para reciclar, ganando $2 al día, pero asegurándose de que sus hijas fueran a la escuela. Una madre en Guatemala que cosía ropa en una fábrica 18 horas al día, durmiendo en el piso de la fábrica para pagar la medicina de su hijo enfermo. 100 historias, 100 Marías, todas invisibles, todas no reconocidas hasta ahora. La película provocó un movimiento global. Reconoce a tu María se convirtió en campaña viral. Personas compartían fotos de sus madres trabajadoras con historias de sus sacrificios. Gobiernos comenzaron a crear el Día de las Madres Trabajadoras como feriado oficial, no para regalos, sino para honra genuina, para reconocimiento público de sacrificio. Empresas comenzaron a dar bonos especiales a empleadas que eran madres solteras, reconociendo que hacían 2 trabajos, el trabajo remunerado y el trabajo no remunerado de criar hijos solas. El cambio era real,
medible, transformativo. 70 años después de la muerte de María, un economista de Harvard publicó un estudio revolucionario. Calculó el valor económico del trabajo no remunerado de las madres globalmente. La cifra era asombrosa: 11 billones de dólares anuales, más que el PIB de todos los países excepto Estados Unidos y China. Si las madres cobraran por su trabajo, el estudio concluía, serían el sector económico más grande del mundo. Pero su trabajo es invisible, no reconocido, no compensado. El estudio citaba específicamente a María Santoro como inspiración. Su historia nos mostró que detrás de cada persona exitosa hay usualmente una madre cuyo sacrificio no es reconocido. Es tiempo de cambiar eso. El estudio inspiró políticas revolucionarias. Varios países escandinavos implementaron salarios para madres. No welfare, sino reconocimiento de que criar hijos es trabajo valioso que merece compensación. Otros países siguieron, lentamente, pero el movimiento era irreversible. 90 años después del incidente del agua, la tataranieta de María, una joven activista llamada Esperanza Santoro, fue nominada al Premio Nobel de la Paz. Su trabajo, establecer la Corte Internacional de Justicia para Madres Trabajadoras, un tribunal que podía juzgar casos de madres explotadas globalmente. El tribunal había ganado casos contra empleadores que no pagaban salarios justos a trabajadoras domésticas, agencias que traficaban mujeres como trabajadoras domésticas, gobiernos que no protegían derechos de madres trabajadoras, empresas que discriminaban contra mujeres por ser madres. Cientos de miles de madres habían recibido justicia a través del tribunal. En su discurso de aceptación del Nobel, Esperanza contó la historia de María, la historia que su familia había contado durante generaciones. Mi abuela María era una mujer sin poder, Esperanza dijo, sin educación, sin dinero, sin voz, pero tenía amor. Y ese amor, multiplicado a través de generaciones, cambió leyes, cambió sistemas, cambió el mundo. Ella nunca habría imaginado esto. Una corte internacional en su nombre, un movimiento global inspirado por su sacrificio. Pero eso es el poder de un amor verdadero. No muere, se multiplica. 100 años después del incidente del agua, el mundo celebró el siglo de María. Un siglo de honrar a madres trabajadoras. Un siglo de cambio sistémico. Las estadísticas eran impresionantes. Salarios para trabajadoras domésticas habían aumentado 300% globalmente. 200 países tenían leyes protegiendo derechos de madres trabajadoras. El trabajo doméstico no remunerado era ahora incluido en cálculos de PIB en 150 países. 2.000 millones de familias habían sido directamente ayudadas por programas inspirados en la Fundación María Santoro. Pero más allá de números, había algo más profundo, un cambio cultural. Ya no era aceptable avergonzarse de una madre trabajadora. Ya no era aceptable no honrar el sacrificio maternal. La historia de Diego y María era enseñada en escuelas de todo el mundo, no como historia de éxito, sino como advertencia, como lección sobre el costo del orgullo y el poder de la redención. Un maestro en Japón enseñaba la historia así. Diego tuvo que elegir entre su reputación y su madre. Eligió mal, pero Jesús le dio una segunda oportunidad. La pregunta para ustedes es, ¿elegirán bien la primera vez? Una maestra en Nigeria la enseñaba diferente. María perdonó lo imperdonable. Ese es el poder del amor maternal. Nunca olviden eso. Un profesor en Brasil la usaba para hablar de clase social. Diego tenía vergüenza de la pobreza de su madre, pero esa pobreza era el precio que ella pagó para que él tuviera oportunidades. La vergüenza debería ser de un sistema que hace que madres elijan entre dignidad y oportunidades para sus hijos. Cada maestro encontraba ángulos diferentes, pero el mensaje central era el mismo. Honra a tu madre. 110 años después del incidente, algo extraordinario sucedió. La Fundación María Santoro había acumulado tanto poder e influencia que las Naciones Unidas establecieron oficialmente el Día Internacional de las Madres Trabajadoras como feriado global. No el Día de las Madres Tradicionales
tradicional con flores y tarjetas, sino un día donde madres trabajadoras recibían honra pública, donde sus sacrificios eran reconocidos oficialmente, donde recibían bonos, días libres pagados y reconocimiento formal. El primer Día Internacional de las Madres Trabajadoras fue celebrado simultáneamente en todos los continentes. 3.000 millones de personas participaron. En ceremonias públicas, hijos adultos leían cartas a sus madres, no cartas genéricas, sino reconocimientos específicos de sacrificios específicos. Mamá, trabajaste 3 empleos para que yo fuera a la universidad. Nunca te di las gracias apropiadamente. Hoy lo hago. Mamá, comías una vez al día para que nosotros comiéramos 3 veces. Recién ahora entiendo lo que eso significó. Mamá, vendiste tu único bien valioso para mi educación. Gracias no es suficiente, pero es un comienzo. Historia tras historia, lágrimas de reconocimiento, abrazos de gratitud, y en cada ceremonia la historia de María Santoro era contada. La mujer que había comenzado todo esto sin siquiera intentarlo, simplemente amando incondicionalmente. 120 años después del incidente del agua, el mundo era profundamente diferente del mundo donde María había vivido. Las madres trabajadoras ya no eran invisibles, eran honradas, protegidas, compensadas justamente. Sus sacrificios eran reconocidos no solo emocionalmente, sino sistémicamente, y todo porque un hijo cruel había sido confrontado por Jesús, porque una madre había perdonado, porque una familia había dedicado generaciones a redimir un error. En el evento del 120 aniversario, el descendiente de Diego en 6ª generación, un joven de 25 años, también llamado Diego, dio el discurso final. Mi ancestro cometió un error terrible, comenzó, pero más importante que el error fue su elección después. Elegir cambiar, elegir redimirse, elegir honrar a su madre, no solo en vida, sino en legado eterno. 120 años después, 1.000 millones de madres han sido directamente ayudadas. 10.000 millones de personas han sido tocadas por este movimiento. Sistemas globales han cambiado. Todo comenzando con una jarra de agua, con un hijo cruel, con una madre que perdonó y con un Jesús que dijo, hay un mejor camino. Esa es la promesa que llevamos adelante. No importa qué tan lejos hayas caído, no importa qué tan terrible sea tu error, siempre hay oportunidad para redención, siempre hay camino de regreso. Pero no esperes. El joven Diego continuó, su voz apasionada. No esperes hasta que sea tarde, no esperes hasta que tu madre esté muerta para honrarla. Hazlo hoy, hazlo ahora. Llámala, visítala, dile que la amas, reconoce su sacrificio, honra su amor, porque un día será tarde y vivirás con arrepentimiento que ninguna fundación puede curar, ningún movimiento puede sanar, solo el conocimiento de que honraste a tu madre cuando importaba. Esa es la lección, esa es la verdad, esa es la promesa. La audiencia, millones de personas, se puso de pie, y aunque 120 años habían pasado, aunque nadie allí había conocido a María personalmente, todos sentían su presencia. En cada madre trabajadora honrada, en cada ley que protegía sus derechos, en cada hijo que elegía honra sobre vergüenza, en cada sistema que finalmente reconocía el valor del trabajo maternal. María Santoro, la humilde lavandera que vivió en un cuarto de 3 por 3 metros, se había convertido en símbolo global del amor maternal. Su nombre era conocido por miles de millones. Su historia inspiraba generaciones, y el hijo que una vez la humilló se había convertido en su mayor campeón, asegurándose, a través de su propio sacrificio y él, de sus descendientes, de que el mundo nunca olvidara su valor. 130 años después del incidente del agua, el legado continuaba. La Fundación María Santoro operaba en cada país del mundo. El Día Internacional de las Madres Trabajadoras era celebrado universalmente. Las leyes protegiendo madres eran la norma, no la excepción.
El mundo no era perfecto, nunca sería perfecto. Todavía había injusticia, todavía había madres que sufrían, todavía había hijos que fallaban en honrar a sus madres. Pero era mejor, definitivamente mejor, y mejorando cada día, todo rastreado de regreso a un cuarto de 3 por 3 metros, a manos ásperas lavando ropa ajena, a un amor que no pedía nada a cambio, a un perdón que no conocía límites, y a un Jesús que transformó el peor momento de un hijo en el mayor movimiento de un siglo. Ese es el poder de la redención verdadera. No cancela el pecado, pero lo transforma en algo hermoso, algo poderoso, algo eterno, y esa es la promesa que permanece para ti, para mí, para todos nosotros. No importa qué tan terrible sea tu error, siempre hay oportunidad de cambiar, siempre hay camino de redención, siempre hay posibilidad de transformar tu peor momento en tu mayor legado. Pero no esperes hasta mañana. No esperes hasta que sea conveniente, no esperes hasta que sea tarde. Honra a tu madre hoy, ámala ahora, reconoce su sacrificio mientras todavía puede escucharlo, porque esa es la única elección que realmente importa, y es una elección que debemos hacer cada día, cada momento, cada interacción. Elegir amor sobre orgullo, elegir honra sobre vergüenza, elegir familia sobre reputación, elegir lo que es eterno sobre lo que es temporal. Esa es la lección de María y Diego, esa es la promesa de Jesús, esa es la esperanza que llevamos adelante, hoy, mañana y por toda la eternidad. Amén y amén. Y si tu madre ya no está contigo, si ya partió de este mundo, honra su memoria. Vive la vida que ella soñó para ti, no la vida de éxito material o que el mundo valora, sino la vida de amor, integridad y servicio que ella realmente quería. Porque eso es lo que María quería para Diego, no riqueza, no estatus, sino bondad, amor, compasión. Y cuando Diego finalmente entendió eso, cuando eligió esos valores sobre el éxito vacío, fue cuando finalmente se convirtió en el hijo que María siempre creyó que podía ser. Ese es el verdadero éxito, no cuánto dinero tienes, sino cuánto amor das. No qué tan alto subes, sino a quién levantas contigo. No qué tan famoso te vuelves, sino cuántas vidas tocas positivamente. María entendió eso desde el principio. Diego tuvo que aprenderlo por el camino difícil, pero una vez que lo aprendió, cambió no solo su vida, sino el destino de miles de millones. Esa es la promesa, esa es la esperanza, esa es la verdad que permanece para siempre. Amén.